Miriam, a vos te costó bajarlo de caso concreto. Bueno, a ver, eso vamos a tratar de resolverlo hoy, si querés. Es muy importante que puedan responder las preguntas teóricas, pero después decir, en base a esto, en base a este estándar, en base a esta idea, es que el caso tiene que, no sé, tiene que ser declarado inconstitucional, tiene que admitirse, tiene que hacerse lo que sea, pero es una cosa natural, pero que obviamente es muy difícil porque no se enseña en la facultad. Eh, a ver, Diana. Ok, bueno, vamos a ver. Hoy lo que vamos a ver son dos temas que están vinculados definitivamente, que es el de supremacía constitucional y el uso y la jerarquía del derecho internacional y las tensiones que puede haber con el derecho nacional y también con el principio democrático de soberanía popular o incluso de soberanía nacional. ¿Qué es esto de la supremacía constitucional? Nosotros veníamos viendo que hay, en el universo hay dos posibilidades, dos grandes posibilidades, de una constitución más de tipo rígida o de tipo flexible. ¿Se acuerdan qué era esto de la constitución rígida que nosotros hemos dicho en la clase pasada, que era el modelo que adopta nuestra constitución y también la de Estados Unidos? ¿Qué implicaba la rigidez constitucional? Que tiene trabas para cambiar las leyes y todo. Que tiene un procedimiento riguroso para llegar a hacer una reforma. Básicamente la idea es, queremos hacer muy difícil que se reforme, que para lograrlo tenga que haber grandes acuerdos entre los diferentes partidos políticos, los grupos, etc. Entonces, como no queremos que se toque mucho esta carta de navegación, lo que hacemos es poner muchos filtros. Obviamente cada país y cada constitución tiene su propia forma. Algunos van a requerir que las provincias o los estados aprueben la reforma, otros van a requerir un plebiscito al final, otras van a requerir mayorías de, no sé, de 5/8, 7/8, por ejemplo, lo que pasa en Chile actualmente. Algunas van a requerir que tal vez ciertas cláusulas las aprueben las comunidades indígenas. La idea, más allá del instrumento que adopte la Constitución, en nuestro caso, los 2/3, ya discutimos si los totales son los presentes, de las dos cámaras, y después que vaya y sea aprobada por la Convención Constituyente, la idea es entonces hacer extremadamente difícil. Imagínense que los 2/3 de las dos cámaras del Congreso es muy difícil. Pero también no es la única forma de pensar la Constitución. También puede suceder que una Constitución permita que sea reformada constantemente por una idea tal vez de humildad de los constituyentes. La idea de la Constitución rígida tiende a pensar que los constituyentes la tenían re clara, y como la tienen re clara, no queremos que se toque esto por mucho tiempo. Pero tal vez si uno es más humilde, puede decir, bueno, hay cosas que pensamos mal y que en el futuro deberíamos dejar que sean modificables más fácilmente. Podríamos decir, bueno, no sabemos qué va a pasar en el futuro, si va a haber nuevas circunstancias que demanden cambios más fáciles o más rápidos. Puede suceder que cambien rápidamente las concepciones de la sociedad. Entonces, esta idea de constitución rígida y constitución más flexible también tiene ideas de cuánto una generación puede constreñir o limitar a las siguientes, y de cuán falibles somos a la hora de redactar una constitución, o cuán infalibles. Entonces, la idea de una constitución rígida, que es la que está en los Estados Unidos y en Argentina, trae la idea de que, un poco lo vimos en el texto de Holmes, de que queremos que la Constitución perdure en el tiempo. Como nos enfrentamos a una tarea titánica,
Estados Unidos, no sé, crear un imperio, nosotros vencer al desierto, construir autoridad del presidente, vencer la anarquía, es que necesitamos que esta carta de navegación no sea tocada y que podamos llegar, como quería Ulises, a Ítaca, a destino. Entonces necesitamos que sea muy difícil de tocar, muy difícil de reformar. Entonces, esta forma de pensar la Constitución es una Constitución como límite legal a los cambios. Entonces, que tiene un efecto de hacer extremadamente difícil el cambio constitucional, y que si hay cambios, tengan que hacerse de acuerdo a los consensos más absolutos de diferentes partes de la sociedad. Eso, como dijimos, tiene un sesgo y un efecto claro es que vamos a tener que vivir con las decisiones del pasado por mucho tiempo. Hay un sesgo al status quo, que tiene problemas, como vivimos, democráticos. Pero también la Constitución flexible tiene sus problemas, en el sentido de que si podemos tocar muy fácilmente la Constitución, puede ser muy permeable a los intereses fugaces de una mayoría política, puede dar lugar también a una deriva o un declive, o como se denomina ahora, una erosión democrática, que vaya lentamente vulnerando la idea de frenos y contrapesos, los controles propios del sistema. Entonces, no es que haya una respuesta fácil al dilema de las constituciones rígidas y flexibles, pero tienen problemas y beneficios ambas. Una puede ser más fácilmente remodelable o adaptable al presente, a los problemas del presente, y otra tiene el problema de que vamos a convivir, como lo hacemos nosotros, con el 80% de la Constitución de lo que hizo Alberti y compañía. ¿Y cómo se vincula esto con la supremacía constitucional? Porque la supremacía constitucional está íntimamente ligada con la idea de una constitución rígida. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Bueno, responde a las preguntas de quién manda y cómo se manda. Y la Constitución lo que va a hacer es delimitar qué significa la supremacía y quién es la encargada de defenderla. Nosotros, como vimos, tenemos un sistema rígido que viene de los Estados Unidos, y está muy bien expresada en el Federalista 78. ¿Se acuerdan que ya mencionamos a lo largo de las dos primeras clases los papeles del Federalista, que son como las bases de Alberti? Es una serie de artículos que después se conformó en un libro, que lo que hace es defender por parte de los padres fundadores por qué se tenía que aprobar esa constitución en particular por parte de las legislaturas provinciales, que ese es el mecanismo que prevé la Constitución norteamericana. Entonces lo que hacían Madison, Hamilton y Jay es argumentar. Es decir, es un ensayo político, constitucional del momento. Y los tipos ahí lo que hacen es decir por qué se tienen que adoptar estas cláusulas constitucionales. Y en el Federalista 78, Hamilton, que de alguna manera era el federalista más nacionalista, en el sentido más conservador, que quería una constitución inflexible, que quería un poder ejecutivo muy fuerte, y un gobierno nacional muy fuerte, sobre todo, lo que argumenta es por qué tiene que ser suprema la Constitución, y por qué no tiene que estar permeable a los cambios legislativos, y en tercer lugar, por qué debería ser el poder judicial el encargado de defender, de custodiar la supremacía constitucional. Este último punto, el tercero, de por qué los jueces, vamos a verlo en la clase siguiente. Hoy lo que vamos a tratar de investigar, de ver, de analizar, es por qué tiene que ser la Constitución suprema, qué significa que la Constitución sea suprema, y en este caso, por qué el derecho internacional tiene algo que ver con esta discusión en la Constitución argentina. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hamilton en el Federalista 78?
él lo que hace es defender la idea de que no podemos ir tocando todo el tiempo la Constitución, que tenemos que generar autoridad de la Constitución, que la Constitución tiene que servir como límite a las pasiones de las mayorías. Si por algo hicimos la Constitución, era para afianzar ciertos principios y ciertas, podríamos decir, ciertas formas de tomar decisiones para lograr ciertos objetivos. Y lo que hace justamente es, lo que queremos es un gobierno nacional fuerte, porque justamente tenemos miedo a lo que pueda surgir de las provincias y también lo que pueda surgir de las mayorías democráticas expresadas en el Congreso. Entonces, ustedes si leen Holmes, leen a Gargarella, van a recordar que los federalistas tenían mucho miedo a lo que pudiesen hacer las pasiones de las mayorías expresadas en el Congreso. Y si es el Congreso el que puede ir tocando todo el tiempo lo que significa la Constitución, qué significa la igualdad, la libertad, la esclavitud, la democracia, tomamos el riesgo de que se violen los derechos de las minorías, nos dicen Hamilton y Madison. Entonces lo que nos dice es, en caso de que haya una contradicción entre leyes nacionales o provinciales con la Constitución, el principio de supremacía constitucional dice que gana la Constitución. Es muy fácil. Si hay una incompatibilidad entre Constitución y norma emanada de algún órgano representativo, gana la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la Constitución argentina y norteamericana es que la Constitución es la norma suprema. Eso por ahora no tiene mucha dificultad. ¿Él cómo lo funda? Bueno, nos retrotrae mucho a las ideas que expresó Nico del poder constituyente. Él dice, los actos de una autoridad delegada no pueden violar los términos del mandato. Todo lo que viola ese mandato es nulo. Es decir, el poder constituido no puede violar los límites que expresó el poder constituyente. Negar esto lo que sería afirmar que el mandatario es superior al mandante, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo. ¿Se entiende esto? Porque es importante esta idea de la supremacía constitucional. Y él lo que va a decir es, y esto de vuelta, muy interesante, porque él se hace cargo de los problemas que tiene su argumento, dice, no, y que nadie se confunda. Es darle este poder a la Constitución no es que nos gobierne el peso muerto del pasado, las generaciones del pasado, sino que es darle el poder a una mayoría trascendental, a una supermayoría que es la que dio lugar a esa Constitución original. Y que no venga una mayoría circunstancial del Congreso, que de pedo se dio, de casualidad, en las últimas elecciones, y que toque la Constitución, que son los acuerdos supermayoritarios de nuestra comunidad política. Y él va a decir, va a ir más allá y dice, y tenemos que darle justamente esta llave del guardián al Poder Judicial, porque justamente si se la damos al Congreso, estamos dando la posibilidad de que sea juez y parte dentro de sus acciones. Si el Congreso quiere cambiar la Constitución, a través de una norma común, ordinaria, y es ella misma la que decide la constitucionalidad de ese acto, no hay Constitución que valga, no hay supremacía. Vamos a tener otra cosa, una norma flexible, pero no va a tener los beneficios del límite constitucional que nosotros queremos. ¿Se entiende? Después vamos a ver mucho más por qué los jueces. Pero esa es una primera aproximación. Porque no queremos que lo tengan los poderes políticos. Hamilton no se preocupó si tal vez el Poder Ejecutivo podía llegar a tener este problema, pero él analizó, el Poder Legislativo no lo puede tener. Porque si no, si se le damos esa herramienta, no va a haber Constitución, no va a haber límite. Y vamos a terminar, como terminamos siempre, con anarquía, con violaciones a los derechos, y eso no lo queremos. Entonces, esa es la idea de la supremacía constitucional. Hacer que esta carta de navegación sea muy difícil de tocar, y que si se toca se deba hacer a través de una supermayoría, llamar de vuelta al poder constituyente. Entonces,
Es interesante el argumento de Hamilton porque es un argumento democrático. Entiende que el pueblo está expresado en la Constitución y que el pueblo se expresa solamente a través de ese tipo de expresiones, ese tipo de decisiones, ese tipo de actos. Es decir, lo que hay en el Congreso básicamente son representantes, tienen una calidad inferior. Entonces lo que hacemos es cuidar esos acuerdos supermayoritarios. Léanlo, está en el material, o si no también lo pueden bajar de internet, se los recomiendo mucho. Entonces, un artículo básico que tenemos que entender de nuestra Constitución es, y para empezar a ver y resolver el caso que tenemos hoy, es el artículo 31. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo tiene ahí a mano? Artículo 31 de la Constitución. ¿Alguno, alguna que se ofrezca? Yo lo Yo puedo tomar tengo. un jugo. Sí, Agustina, léele, por favor. Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859. Bárbaro. Ahí vemos que hay dos temas que también son muy importantes. Una de las cosas que expresa el artículo 31 es la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución parece ganarle a la ley, ¿no? Pero sobre todo también lo que hace es la cláusula de la supremacía del derecho federal por sobre el provincial, que era otra de las preocupaciones que tenían los padres fundadores. Es decir, asegurar la preeminencia del gobierno nacional por sobre las resistencias de las provincias o de los estados norteamericanos. Entonces, esa segunda parte va a ser muy importante para la clase de federalismo, donde vamos a ver el principio de supremacía federal, pero acá nos vamos a concentrar en el primer párrafo, que de vuelta lo que hace es entender que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes son el derecho federal y que la Constitución tiene que tener preeminencia por sobre las leyes. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué el artículo 31 es muy importante? Porque es el que nos va a indicar cuál va a ser la norma que va a gobernar el caso. Es el mecanismo que tenemos para ver que cuando hay conflicto entre normas, entre un tratado, una ley y la Constitución misma, ¿cuál de todas esas va a ser la que tenemos que aplicar? Sin entender esta clase, el parcial va a ser muy difícil, porque seguramente va a haber una parte donde ustedes tengan que identificar si es el Tratado Internacional de Derechos Humanos, si es la Constitución, si es la ley que emanó el Congreso, la que va a regir el caso. Y de acuerdo a qué interpretación hacen ustedes del artículo 31, es que les va a dar una solución diferente. Y eso creo que se expresa bien en los problemas que presenta el caso que tenemos hoy. Entonces, esto es lo que pasa todo el tiempo. Bien puede pasar que una norma local entre en conflicto con un tratado, o que la misma Constitución Nacional esté en conflicto con un tratado o la interpretación que hacen los jueces o los organismos de aplicación de ese tratado. Entonces, ¿cuál va a tener que tener preeminencia? Una decisión democrática, una decisión constitucional, o una decisión de un organismo judicial extranjero. Esta es la pregunta que tenemos que analizar hoy. Y acá es donde entran los problemas de la jerarquía. Entonces, definir qué es lo supremo es lo que vamos a hacer hoy. Si son los tratados, son la Constitución, cómo se tienen que entender, cómo tienen que ser entendidos los conflictos y las tensiones entre estos diferentes tipos de fuentes legales.
¿Se entiende esta primera introducción al caso? Perfecto. ¿Qué es lo que sucede en el caso? ¿Cuáles son los hechos? ¿Alguien que nos puede ayudar? ¿Qué pasaba? Bueno, se adopta un tratado, una convención Ajá, internacional donde dice que en los casos de violencia de género eh, no está, ¿cómo puedo decir? La probation era, puede ser, no. claro, la probation, que es la La probation. suspensión a juicio prueba. A juicio de prueba, sí. Entonces eso modificaría como el proceso judicial. A ver, básicamente, yo no soy penalista, pero en los juicios penales se puede buscar penas, o sea, penas alternativas a la cárcel, ¿no? A la pena privativa de libertad. Y lo que hace la probation, digamos, es darle la posibilidad de hacer algunos tipos de trabajos comunitarios y medidas de seguridad a cambio de, bueno, no ir a la cárcel. Y generalmente eso se da para también evitar juicios largos, entonces suele ser también una forma de negociación entre fiscales y defensores. Es algo que sucede. Es algo que nuestro Código Penal permite para todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta convención, la Convención de Belém do Pará? La Convención para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que establece? Porque no es lo que dijo, no es lo que dijo el compañero, porque ahí él agregó otra cosa. ¿Qué es lo que establece? No, la convención es lo que hace es prohibir, digamos, que esto de, bueno, como una salida, que sea pagar una fianza, o sea pagar, por ejemplo, la reparación a la víctima, sino que lo que pide directamente es una prisión preventiva, que no haya como un margen de que siga saliendo la persona, digamos, ¿no? Uno de los objetivos de la convención es evitar la impunidad. Sancionar, dice. ¿Que cumpla la pena, Patricia? No, bueno, no dice eso. Dice prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. Que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Establecer procedimientos justos y eficaces para que haya un juicio oportuno y acceso efectivo a los procedimientos. Eso es lo que establece la convención. ¿Se entiende? No dice explícitamente tiene que haber un castigo penal. Dice que hay una obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar. Que no quede impune. Que es básicamente lo que sucede muchas veces. Hay 1 millón de femicidios y a nadie le importa. Y hay muy poca prevención, hay muy poca... no hay cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado. Entonces lo que busca el tratado es que los Estados se comprometan a investigar, prevenir y sancionar estos actos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de la adopción de este tratado? O antes, mejor dicho, ¿cómo lo había entendido la Corte? ¿Qué interpretación hizo la Corte? Que no se podía realizar el juicio a prueba, ¿Por qué? porque contradecía esto de un juicio oportuno y acceso efectivo a tales procedimientos. Que de hecho ¿Qué es lo que creo hace al final... No, perdón. No, está bien. ¿Qué es lo que hace la Corte? Interpreta el tratado. Dice, Sí. cuando la convención dice prevenir, investigar y sancionar, yo interpreto, dice la Corte, que este tipo de solución de la probation implica impunidad.
implica que el macho que pegaba se vaya y haga un par de medidas comunitarias o lo que sea. Eso es impunidad, dice la Corte. Por lo tanto, esta norma va en contra de nuestros compromisos internacionales. Y por lo tanto, no tenemos que aplicarla. Entonces, la Corte en Góngora dice, el tratado es incompatible con aplicar la probation a los delitos de violencia de género. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero tenemos un tratado que dice A. Después tenemos una interpretación de ese tratado que dice A más, si queremos llamarlo así. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de este fallo y después de esta jerarquización constitucional que se hizo de la Convención de Belén do Pará? Hubo Creo una que- selección, ay, perdón. No, habla, no pasa nada. No, que hubo unas elecciones a presidente en donde se impuso una fórmula que lo que proponía era derogar todas las leyes de género, porque estaban en contra, digamos. Están en contra, no sé si decían que querían derogarla. Sí, Estamos sí. en contra de la ideología de género, dijo. Digamos, algo que son grupos que existen en nuestro país, ¿no? Se escucha, ¿no? La ideología de género está, no sé, lavándole la cabeza a los chicos. Por tanto, ese grupo se toma expresión electoral, ¿y qué pasa? Ganan, o sea, gana el Partido Conservador y ellos hacen la interpretación que quieren de esta convención y dicen que, bueno, nada, que pueden aplicar la probation para hasta incluso los casos de violencia de género. Que de hecho creo que al mismo tiempo la Corte Interamericana habían dicho Para que no vayamos que... todavía a eso. Ok. Entonces, el tipo es muy claro. Dice, yo quiero juicios justos e iguales para todos. No podemos ir haciendo excepciones. Yo quiero garantías para todos. Entonces, si la provision se usa para todos los delitos, no vengan con eso de no se puede para tales delitos. Y lo hizo público, ¿no? Y fue a las elecciones, ¿y qué pasó? Ganó. ¿Le fue mal? ¿Le fue bien? No, ganó. Ganó. Ok, llegó a la presidencia el tipo. ¿No? También no solamente esta medida era apoyada por los conservadores nacionalistas, sino también por ¿quiénes? Las Por feministas antipunitivistas, creo. ¿Y qué decían? Decían, esto de querer solucionar los problemas de género a través del derecho penal no tiene sentido. El derecho penal es una herramienta de dominación, el derecho penal, la cárcel es tortura, como le gustan decir a los Foucaultianos, y dicen, no queremos cárcel. Esto se soluciona, no sé, con un cambio cultural. Entonces había diferentes opiniones, no solamente de quienes estaban a favor de este tratado, sino también había gente que estaba en contra, y de hecho, el que está en contra gana la elección. ¿Y qué es lo que hace después cuando gana la elección? Es muy importante esta parte. Gana la elección, dijo que Se da cuenta de él que iba a estar en contra de esto. Así que llega a la elección y ¿qué hace? Gana la elección y llega al gobierno y ¿qué hace? ay, no sé si esa era la respuesta a lo que iba a decir, pero lo que hacía era que se daba cuenta de que no tenía mayoría en el Congreso, Ok. entonces intentaba remover, creo que llamaba a una reforma para remover el tratado del artículo 75 o algo así era, que lo quería remover para que no tenga una jerarquía, digamos, y no sea problema después. No dice eso. Lo que hace es algo que está
posibilitado por nuestro sistema institucional es hablar con el fiscal general, con el procurador general de la nación, ¿no? ¿Y qué le dice? Vos tenés que decirle a tus fiscales de que tienen que aplicar probations para todos los casos, incluso los de violencia de género. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay una estructura vertical, y lo que hacen los fiscales es empezar a hacer esto. Es una instrucción clara y explícita del gobierno, sobre cómo tiene que... Es decir, el gobierno hace lo que hace cualquier gobierno del mundo. Decide su política criminal. Y bueno, dice, y la Corte dijo otra cosa, bueno, acá hay democracia. Y acá decidimos nosotros, no deciden 5 tipos. Entonces empieza a pedir las suspensiones de juicio a prueba. Y al mismo tiempo tenemos una decisión de la Corte Interamericana para el Estado chileno, que lo que hace es hacer la misma interpretación que hace la Corte Suprema respecto a este tratado. Entonces tenemos, digamos, 4 hechos del caso muy importantes. La jerarquización del tratado, por un lado. Eso es una medida muy importante, que va a formar parte, como vamos a ver, del bloque federal de constitucionalidad. Eso es el primer hecho importante. Segundo, tenemos un fallo de la Corte Suprema, que hace una interpretación de ese fallo, que dice que es incompatible la convención con las probations. Tercero, tenemos un movimiento democrático importante que dice, no queremos eso, queremos que los juicios sean iguales para todos, queremos garantías para todos. Y cuarto, tenemos una decisión de la Corte Interamericana que hace una interpretación del tratado que no es para Argentina. Esos son los 4 hechos relevantes del caso. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, pero ¿Ustedes qué entendieron relevante del caso? que el Vamos a- gobierno quiere sacar el tratado, pero al mismo tiempo en Chile estaba la Corte Interamericana, dijo justamente que en los casos de violencia obliga a los estados a impedir la probation. Ok. Bueno, sí, lo que dijimos. Entonces, llegan estos casos a la Corte Suprema y ahora tienen que ustedes volver a fallar sobre esto. Después de todo esto que pasó. En 2013 quedó muy atrás, se jerarquizó constitucionalmente el tratado, hubo una reacción popular tremenda, y hay también una decisión de la Corte Interamericana, que no es para Argentina. Y ustedes tienen que fallar de vuelta con todo, teniendo en cuenta todo eso. Entonces, lo que nosotros les pedimos no es que se puedan hablar de la Convención de Belém do Pará, sino que tienen que entender cuál es la norma que gobierna el caso. Entonces, primera pregunta que ustedes tienen que responderse es, bueno, ¿cuál es la pirámide jurídica de la Constitución? Sí, ya el término pirámide no sirve, pero ¿qué entendemos por Constitución? ¿Qué dice el artículo 31? ¿Y cómo se lo interpretó el artículo 31? Que los tratados y las leyes constitucionales están al mismo nivel. Ajá, a ver, pero ¿qué dice el artículo 31? ¿Qué 3 fuentes menciona del sistema legal federal? La Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias en la ley suprema. Ok. ¿Qué implica? ¿Cuál es la jerarquía entre esas 3 fuentes? ¿Hay jerarquía? ¿Son iguales? ¿Qué entendió la jurisprudencia al respecto? Si bien en la Constitución no aclaran la jerarquía exacta entre esas 3, lo que se establece es que está la Constitución en la cima, junto con los tratados que tienen la jerarquía constitucional, por debajo los tratados que no tienen esa jerarquía, y abajo vendrían las leyes. Esto es previo, digamos, a esa discusión. Primero es si esta enumeración que hace la Constitución es
en igualdad de condiciones o si hay una jerarquía entre constitución, tratados y leyes. Y hubo dos formas de entender esto, que están expresados en el fallo Merck y en el fallo Martín. Son fallos viejos, previo a la reforma del 94. La teoría dualista y la monista. Eso tiene que ver, eso es una cosa más de derecho internacional público, de derechos humanos, pero que lo que nos dicen es, unos van a argumentar que la Constitución establece un orden de prelación. Como menciona primero la Constitución, va a ir primero la Constitución, ¿no? Y así consecuentemente. Otros van a decir que son todos iguales, y que por lo tanto, si hay un conflicto entre tratados y leyes, solamente se va a aplicar el principio general de norma posterior deroga la norma anterior. Si hay un conflicto entre, en este caso, entre un tratado y una decisión expresada, no sé, por algún órgano competente, va a aplicarse la última que se haya hecho. En este caso, podríamos decir, se aplica la decisión del procurador de implementar la suspensión a juicio a prueba. Esta discusión, de alguna manera, se saldó con un fallo, ya no sé cómo calificarlo, pero fallo muy popular que se llama Ekmekian contra Sofovich, ¿no? ¿Se acuerdan un poco qué pasó ahí? Yo creo que se los dan en todas las materias, así que díganme, ¿qué pasó en Ekmekian? A ver si me lo puedo contar un poquito. No vayamos a los hechos porque sí, que la Virgen... No, es que lo que ahí es un fallo del 92, creo, que fue antes de la reforma, y lo que ahí había declarado era que la convención se puede decir que prima sobre el derecho interno, porque era el derecho a réplica, ¿no? El derecho a réplica. Que no le habían dado, entonces bueno, por eso era lo que se había iniciado todo esto. Y ahí en la misma convención, en el 14.1... ¿Cuál es el argumento legal que utiliza la Corte? Hay un tratado que ellos usan y dice, este es el que decide el caso. Perdón, el artículo 27 de los derechos de los tratados. Sí, perdón, Elsa. Lucila, ¿vos querías decir algo? No, iba a decir eso, que la Corte afirmó que los instrumentos internacionales tenían jerarquía superior a las leyes que justificaban el 27. Eso iba a decir. Ok. ¿Y qué es entonces lo que dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Hay una regla que dice que el Estado no puede incumplir con el derecho internacionales. O sea, poniendo el derecho interno por arriba del derecho internacional. Ese es el resultado. Pero, ¿qué es lo que dice la norma? Lo que dice la norma es, usted, Estado, no puede alegar razones de su derecho interno para incumplir un tratado internacional. Entonces la Corte dice, bueno, esto resuelve el caso. Esto resuelve la discusión que tuvimos durante años sobre qué interpretación hacemos del 31. Claramente, tratados mata a disposiciones internas, a leyes. Esto a los internacionalistas les encanta, dicen, aguante los derechos, pero es problemático. Porque también ese argumento podría pensarse incluso para la Constitución. Alguien podría decir, bueno, la Constitución también es una norma interna, y si un gobierno dice, yo no puedo cumplir con este tratado en particular, ¿por qué? Porque va en contra de mi Constitución, es decir, la norma suprema, fundamental, supermayoritaria, diría Hamilton, no tenemos soberanía. O sea, la soberanía popular queda hecha trizas, queda mancillada. O sea, el argumento de la Corte se restringe a las leyes, pero si el argumento es exitoso, también se puede aplicar a la Constitución. Entonces, en casos en donde haya tensión
o incompatibilidad entre tratado y constitución, si aplicamos solamente el artículo 27 de la Convención de Viena, cualquier tratado internacional le gana a nuestra propia constitución. Y eso es problemático. Lo que nos dice es, nuestro sistema es más constitución que democracia, de alguna manera. Más derecho Pato, que política. Patricio, Poca soberanía. Patricio, Pato, ahí Sí. también en el mismo... Perdón, Elsa. Dejemos que otros también participen. Camila. sí, que yo había leído la convención para el trabajo práctico y me llamó la atención que en la misma convención, si bien dice que no se puede usar, digamos, el derecho interno para incumplir con los tratados, tampoco prohíbe las reservas y las convenciones interpretativas. Entonces, ¿no es un poco contradictorio eso? Porque si yo, por ejemplo, uso una reserva del tratado X porque un artículo de la Constitución está, digamos, como en conflicto, tampoco me estás prohibiendo. Entonces, Bueno, como que me eso parece contradictorio. el problema ese de a dónde pueden recaer las reservas, de vuelta es un problema de derecho internacional público, y derecho internacional de los derechos humanos, que está saldado. Esto está regulado, teóricamente al menos, y lo que dice es, bueno, la reserva no puede ir al núcleo del tratado. También hay mecanismos de revisión de esas reservas, eso acá no podemos meternos mucho, pero sí, los tratados permiten, salvo que esté expresamente regulado, los tratados permiten reservas, pero hay también una regulación de dónde puede recaer esa reserva. Si va en contra del fundamento del mismo tratado, no tiene sentido. Es como esa reserva es nula. Pero no nos metamos ahí todavía, Camila. Eso llévaselo a los internacionalistas. Bueno, Elsa, ¿vos qué querías decir? No, que quería decir que en el mismo artículo 27 de la Convención, el 69, dice que, o sea, excepto que viole una norma interna. Ok. O sea que uno no se puede, voy a usar una palabra que por ahí no se usa, uno no se puede escudar en el derecho interno para no incumplir el derecho internacional, ¿sí? Eso en principio. Pero Claro. lo que yo vi también, que ese mismo artículo dice, excepto que viole una norma del derecho interno. ¿Eso es así? No, justamente lo contrario. Ah, porque yo vi ahí en el artículo, en el 27, que decía, excepto lo que dice el artículo 46. Entonces me fui a buscar eso y por ahí lo mal interpreté, pero había entendido eso. Pero lo que sí me quedó claro es que prima el derecho, o sea, yo no puedo decir, yo no voy a... Había un caso creo que era no me acuerdo bien, de Estados Unidos, que habían sentenciado a 2 hermanos, una cosa así, y que dijeron, esto es así, creo que no sé si lo llegaron a matar, esto lo hicimos así porque nosotros nos escudamos de alguna manera en el derecho, en nuestro derecho interno lo permite. Entonces el derecho internacional... No, eso es justamente lo que quiere evitar el artículo 27. Claro, por eso, o sea que no, justamente que no, yo no puedo decir, yo voy a dejar de cumplir esto porque mi derecho interno no me lo permite. Eso es lo que quiere evitar el artículo Claro. 27. Eso lo entendí. Entonces, perfecto. Entonces, acá hay la autora del texto, Viscardi, disiente con esta forma de pensar la incompatibilidad entre el derecho internacional y el derecho local. Ella dice, bueno, una cosa es que Argentina o cualquier Estado pueda ser responsable internacionalmente, y otra es la obligación de cumplir o, digamos, cambiar su derecho interno. Son dos esferas o discusiones diferentes. Una no se sigue de la otra. Pero, entonces, con la reforma del 94, se da una respuesta a este problema de la jerarquía. Y se incorpora el artículo 75 y 122. ¿Qué es lo que establece el artículo? ¿Ahí lo tiene ahí? ¿Te lo puedo decir yo? ¿Puedo o dejo o me... Sí, lee. Dale, el artículo 75 y 122. ¿Querés que lo lea? Porque te lo iba a decir así, lo que... No, leamos. Bueno, el artículo 75 es... un segundo. Te lo iba a decir lo que puse acá.
el 75, inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superiores a las leyes. Y después, bueno, desglosa taxativamente, que dice la Declaración Americana de los Derechos... Sí, los que ya se previeron en la reforma. Claro, lo que tienen, o sea, eso pasarían junto con la Constitución, a estar en el mismo rango de la Constitución. O sea, acá me dejás decir una cosita por ahí, que antes del 94, se regían, bueno, de lo que dijimos, de lo que vos habías explicado anteriormente, pero después del 94 con la reforma, junto con la Constitución, los tratados de 13, por lo que tengo entendido, 13 instrumentos de derechos humanos, pasan a formar, junto con la Constitución, la misma jerarquía, ¿sí? Es lo que dice el artículo, eso es lo que nos dice. Es lo que dice el artículo. Es la solución Esto que no nos viene a quiere traer. decir que derogan artículos, sino que son complementarios. Eso vamos a seguir viendo ahora después del break. Pero la solución que nos viene a traer es los tratados de derechos humanos establecidos en la Constitución o agregados a través del procedimiento de 2/3 partes de los totales de las dos cámaras van a tener igual jerarquía que la Constitución. Esa es la fórmula en principio que nos viene a traer. Entonces, ahí lo que se hace de alguna manera es, y eso es una construcción doctrinaria, no es algo que exista en la Constitución, pero se lo suele denominar el bloque federal de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Es que la Constitución y los tratados de derechos humanos mencionados en la Constitución, y los que se puedan agregar, como en este caso, la Convención de Belén du Pará, van a tener jerarquía constitucional, van a ser supremas. Se agrega toda una serie de cosas a la idea de supremacía constitucional. Nuestra Constitución pasó de tener 129 artículos a tener muchísimos más. ¿Por qué? Porque los tratados son parte, o tienen igual rango que nuestra Constitución, en nuestro sistema. Son parte del bloque federal de constitucionalidad, que no es el derecho federal. El derecho federal también incluye las leyes. Acá estamos hablando del bloque federal de constitucionalidad, que son las normas superiores dentro de nuestro sistema constitucional. Esto fue una victoria, si quieren, de los movimientos de derechos humanos, y los internacionalistas aman. Argentina es un modelo en el mundo en cómo reconoce los derechos humanos a nivel interno. O sea, uno va a cualquier instituto de derechos humanos del mundo y dicen, Argentina, no solamente las aprobó todos los tratados, sino que además los incluyó dentro de su constitución. Entonces no va a venir cualquier perejil, como el presidente, a querer violar las convenciones. ¿Por qué? Porque eso tiene el rango de constitución. Entonces, eso es una innovación que trae la reforma del 94. Rosenkrantz, en Fontevecchia, vamos cerrando este primer punto, esta primera pregunta, agrega una sutileza a esto, que no es lo principal del fallo, pero sí hace una lectura de cómo está conformado el bloque federal de constitucionalidad. Lo que él dice es, nos estamos olvidando de un articulito de la Constitución, que es el artículo 27 de la Constitución Nacional, que habla de los principios del derecho público, que tienen primacía por sobre los tratados internacionales. ¿Qué carajo significa esto? No lo sabemos. Lo deciden los jueces, cuáles son los principios del derecho público. Pero esta idea nos viene a decir algo así como, bueno, el bloque federal de constitucionalidad, lo que está conformado por la Constitución, los tratados, siempre y cuando no violen los derechos o los principios del derecho público argentino, que todavía no sabemos cuáles son.
pero agrega una sutileza a cómo está conformado el bloque federal. Lo que hace Rosencrantz es entonces poner en manos de la Corte cuáles son los elementos del tratado que van a tener aplicación o no. Después vamos a ver bien qué es lo que sucede en Fontevecchia, pero de alguna manera, por ejemplo, Rosencrantz ahí dice la supremacía de la interpretación constitucional que hace la Corte Suprema es un principio de derecho público. Y por lo tanto, una decisión de la Corte Interamericana no puede ir en contra, no puede violar ese principio. Por lo tanto, no vamos a hacerle caso a lo que nos requería la Corte Interamericana. A ver. ¿Se entiende bien cómo está conformada? La pirámide es una figura que no, pero la pirámide o el bloque federal, o cuál es el alcance de la supremacía de la constitucional. Para hacer un resumen previo al break, si me permitís, Pato, para pasar en limpio algunas cosas, duro y parejo. La nueva pirámide, para usar el ejemplo de la pirámide, que es malo, pero bueno, todo el mundo lo entiende, es post-94, Constitución y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en un primer lugar, los otros tratados internacionales que no son de derechos humanos o que son de derechos humanos pero no tienen jerarquía constitucional, las leyes federales, ¿está bien? O sea, las leyes que dicta, leyes federales y leyes dictadas por el Congreso Nacional, que pueden ser leyes ordinarias, decretos y demás normativa federal. Y luego la normativa provincial. ¿Me siguen hasta acá? Esa es lo que está... Y en general, lo que está más arriba le gana a lo que está más abajo. El tema de esta clase, y el artículo 31, por un lado, da esta enumeración que no la da clara, porque dice, la Constitución, los tratados y las leyes son la ley suprema, y entonces siempre se discutió, bueno, ¿qué quería decir? Algunos hasta llegaban a decir, bueno, es todo lo mismo, ¿está bien? Y otros decían, no, por eso primero dice la Constitución, primero la Constitución, después los tratados, después las leyes, o los tratados y las leyes estaban en el mismo orden. Esa era una discusión previa al 94. Lo que sí está claro antes del 94 y después del 94 es que el 31 es el artículo, si habría que ponerle un título, el artículo sería de supremacía federal. El derecho federal es supremo frente al derecho provincial. Entonces tenemos una jerarquía, un orden de prelación de normas, donde lo que está más alto le gana a lo que está más bajo. Ya vamos a ver la clase que viene cómo juega eso. Entonces, y arriba de todo está la Constitución, que la Constitución desde el 94 contiene a primero 11 y ahora son 13, 13 o 14 son ahora, 13 creo, tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces, después del 94 la discusión cambia, sigue siendo en parte la misma, pero cambia, y entonces lo que se discute es qué quiere decir con jerarquía constitucional. Y ahí hay dos posturas, de que la Constitución y los tratados están en un pie de igualdad y es todo lo mismo, y es todo ley suprema, ¿está bien? Y entonces no es que la Constitución es más que los tratados o los tratados más que la Constitución, es la postura de la Corte en el caso de la UBA, en donde se sostiene que el constituyente hizo un control ya que está conforme uno con otro, y es que es todo supremo. Y hay otra postura, que no es de Rosencrantz, a decir verdad, porque ya la venía sosteniendo Fait antes, y también otros jueces, creo que de hecho Velucio también la sostenía, respecto de que todo bien con jerarquía constitucional, pero es una jerarquía constitucional de segundo orden. ¿Por qué? Por el artículo 27 que recién comentaba Patricio. Entonces, y ahí surge una idea que se tiró en la primera clase, que es propia del 94 con el 75 inciso 22, de que dice que no modifica nada de la primera parte de la Constitución. Entonces, esta interpretación que hace Fait, Velucio, Rosencrantz, dice, bueno, primero
lo supremo es la primera parte de la Constitución. Y después también el supremo, pero menos supremo, es lo que viene después. Que lo que viene después están los tratados. Y esa es la discusión, ahora nos vamos al break, esa es la discusión que tenemos hoy, que se discute en Fontevecchia, ¿está bien? Y que es lo que no nos ponemos de acuerdo en qué quiere decir cada una de las palabras que dice el 75, inciso 22, y cuál es el alcance del artículo 27. ¿Está bien? Digo para que ustedes se enfoquen en cuál es el tema a decidir. Este es tema de parcial y de final clavado. O sea, el que no puede manejar esto no puede aprobar derecho constitucional. ¿Está bien? Hay otros temas que quizás uno los puede dejar pasar. Bueno, no se acuerda, no sé, los requisitos del amparo, no sé. Pero si uno no sabe qué es lo supremo y cómo es la relación dentro del bloque federal de constitucionalidad, no puede aprobar esta materia. Con lo cual, esto es clave. Digo para que le presten toda la atención que tengan a este tema. Si les parece, hacemos un break. Hasta ahí 30, ¿te parece, Patricio? 7 minutos. 28. 28, dale, 5 minutos y largamos.